a ti, ya se nos había hecho tarde para volver a conectarnos, sé que siempre andas ocupado, pero ahora sí que has tocado la campana, es un tremendo campanazo esto. A ver, cuéntanos los detalles, porque han estado saliendo desde Sin Censura, desde Sin Embargo, desde Polemón, sobre todo desde medios independientes, lo que los grandes medios de México han callado y siguen callando. ¿De qué se trata esto, Alejandro? Sí, bueno, mira, yo creo que un poco tener antecedentes, ¿no? A tu auditorio. Mira, yo creo que desde que Xóchitl fue delegada, en aquel entonces había muchos rumores de cómo los panistas, incluyendo obviamente a Xóchitl, pues estaban involucrados en una serie ahí que todavía nosotros no le llamábamos cártel inmobiliario, pero bueno, ya después se fue bautizando, ¿no? Y bueno, desde ese entonces, desde hace el 2015, 2017 más o menos, a mí me habían contado esta historia de la plaza, la verdad es que yo no había reparado en ella hasta hace algunos meses, volví a buscar a las personas que me llamaban, o sea, que me habían contado de esta historia en ese entonces, y resulta primero algo, y bueno, resumen un poco la historia para tu auditorio. ¿De qué se trata? Tú ya lo dijiste, ya lo leíste un poquito, pero en pocas palabras es cómo una delegada o un funcionario público, en este caso Xóchitl Gálvez, le ayuda a una inmobiliaria para que viole de alguna manera el uso de suelo aprobado en la propia delegación Miguel Hidalgo, y a cambio, por lo menos lo que se ve claro en los documentos, es que, bueno, la empresa, una de las empresas de la familia de Xóchitl Gálvez, que maneja su hija y su esposo, fueron las beneficiadas finalmente para el servicio de mantenimiento de aire acondicionado. De hecho, todavía en el portal de la empresa Omei, cualquiera se puede meter y va a buscar y va a encontrar en una sección donde dice contratos vigentes, que está vigente, digamos, con la Plaza Alteza, ¿no? Además, Plaza Alteza y su empresario, por lo menos lo que me contaron algunos funcionarios de la propia Miguel Hidalgo y de la Benito Juárez, es de estas empresas que se ha movido también gracias a el cártel inmobiliario de los Taboada, de los Romero, de esta parte de Benito Juárez, ¿no? Bueno, una vez que yo de alguna manera empiezo a reactivar este caso, con lo primero que se encuentran mis fuentes me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya buscamos ese archivo y uno no está, primero el archivo no está, ¿no? Entonces era como el primer dato que les llamaba la atención. Semanas después logran ellos conseguir una manifestación, la manifestación de construcción, que fue en julio de 2015. En esa manifestación, o sea, está claro que lo que se le aprueba a esa plaza es solamente 3 niveles, 2 sótanos y un estacionamiento para 211 cajones, ¿no? Esos 3 niveles, además en los propios documentos, se aclara que solamente esa plaza puede tener 9 metros de altura, ¿no? Al final hubo hubo como varias, se fueron dando varias modificaciones y aquí entra un personaje clave, Obdulio Ávila Mayo. Él es actual director jurídico en la alcaldía de Coyoacán, pero Obdulio Ávila es uno de estos panistas, ¿no? Que tiene un largo historial, ¿no? Trabajó en la Secretaría de Gobernación con Alejandro Poiré, etc. O sea, tiene ahí su historia y él ha estado involucrado mucho también en estos movimientos del cártel inmobiliario panista. Entonces, bueno, Obdulio, de alguna manera, él es el que recibe todos estos proyectos para ir modificando la construcción de Alteza, y una la presentan el 13 de mayo de 2016, otra el 20 de septiembre de ese mismo año, y al final esto termina, o sea, modificado, o sea, la construcción en vez de pasar, o sea, de 9 metros pasa a 22.5 metros, de 3 niveles pasa a 6, y de 1.586 metros cuadrados que fueron aprobados, digamos, para la construcción, se terminan utilizando o construyendo una superficie en 3.570 metros, ¿no? O sea, casi lo doble, ¿no? Y lejos de clausurar, digamos, esta plaza, Xóchitl Gálvez todavía escribe un tuit del 27 de septiembre de 2017, todavía ella era delegada, para agradecerle a la propia constructora Alteza la contribución por haber apuntalado un edificio en Pedro Antonio de los Santos, aquí en la San Miguel Chapultepec, ¿no? Es decir, lejos de que haya, digamos, una corrección hacia la empresa, hacia la inmobiliaria, al contrario, se le felicita, ¿no? Y bueno, pues al final termina la plaza inaugurada, ¿no? En 2018, cuando ya Xóchitl
ya no es delegada, por supuesto, ya, o sea, ya ella ya no participa, pero el caso es que, bueno, su hija, su empresa, OMEI, está a cargo del aire acondicionado. Algo que es típico, digamos, del cártel inmobiliario, uno de los rasgos que ha tenido el cártel inmobiliario, por lo menos en la Benito Juárez, y que lo sabemos a través de las autoridades del Distrito Federal, es que se construyen más pisos a cambio de te regalo un piso, o te regalo el penthouse, o te doy dinero, o hacemos negocios, ¿no? Creo que en este caso, con Xóchitl, lo que le pasa a ella es que, bueno, termina ella siendo una suerte de intermediaria, digamos, de negocios para su familia, utilizando pues su cargo, utilizando en aquel momento que es delegada para poder hacer, digamos, este negocio, ¿no? Esa es la historia, digamos, en resumen. Digo, no quiero llenarles aquí de documentos y de fechas y todo, digo, lo podrían consultar tu gente, bueno, quienes nos están viendo lo podrían consultar ahí en Sin embargo, donde se publicó. Digo, de tomos cualquier duda, estoy aquí para contestártela, Vicente, ¿no? Pero en resumen es prácticamente esa es la historia, cómo desde una posición de buen poder, en este caso como delegada, entonces era delegada, hoy alcaldesa, desde ahí se puede hacer pues tráfico de influencias, podría decírselo, ¿no? Tráfico de influencias, ¿no? La Miguel Hidalgo además es una delegación en donde se presta para ello. Mira, la verdad es que también desde sexenios anteriores, es decir, también cuando pasó por ahí Víctor Hugo Romo de Morena, o sea, también él ha sido señalado ahí de corrupción, ¿no? Él ciertamente presentó la semana pasada, él presentó también algunas irregularidades que ha detectado de Xóchitl, pero pues yo también de pronto digo, bueno, yo creo que el personaje menos indicado para denunciar a Xóchitl es Víctor Hugo Romo, ¿no? Yo creo que hay otros personajes en Morena que podrían hacerlo, y no Víctor Hugo Romo, que también fue señalado en su momento, ¿no? El caso, al final, es que está documentado, por lo menos está documentado digamos, pues, tráfico de influencias de Xóchitl, ¿no? Seguramente debe haber más, porque los rumores en aquel entonces, cuando te digo, ella era delegada, pues eran muchísimos, ¿no? Que ya se le permitió a tal construcción, que ya se permitió hacer esto. Me dieron información que la verdad yo no la publiqué porque no la tengo corroborada, pero de cómo Xóchitl, de una u otra manera, con ciertos personajes, ha influido para que le den proyectos a Alteza, a la constructora Alteza. No lo tengo confirmado, ¿no? Solamente una suerte de rumores, y llego a confirmarlo, por supuesto que lo publicaré, pero por ahora solamente tengo rumores, y esa es la historia, Vicente. Oye, maestro, está muy cabrona esta historia, ¿no? O sea, te ayudo para que me pagues de otra manera, y bueno, ya no solamente son los moches así en sobrecitos amarillos, sino es contrata a mi empresa. Acabo de rescatar este tuit al que tú hacías referencia, en que Xóchitl Gálvez, el 20 de septiembre de 2017, agradece a la empresa su contribución para apuntalar el edificio Pedro Antonio de los Santos 50, que después se terminó convirtiendo en Alteza, ¿no? Y este es otro edificio, ¿no? Este es otro edificio en el que quién sabe qué negocios consiguió Xóchitl, ¿no? No, este no es Alteza, este es, digamos, solamente es un tuit donde te comprueba de la relación que tiene de una u otra manera Xóchitl con Alteza, ¿no? Pero eso es lo que agradecemos a la empresa Alteza, su contribución para apuntalar el edificio Pedro Antonio de los Santos 50, o sea, Alteza metida en estas construcciones, pues. Y son, ¿no?, agradeciendo a la empresa. Y algo más cabrón, estoy viendo aquí. Sí. Que se lee en documentos del corporativo Alteza 2. Ahí está, mira, exacto, ahí está. Que OMEI da mantenimiento a condensadoras enfriadas por agua, a unidades evaporadoras, al sistema de automatización, sistemas de bombeo, torres de enfriamiento, mini splits, a la renovación de aire, extractores, inyectores y sistemas especiales de detección de humo, CCTV y acceso. Exacto. Y dices en lo que publicas, Alejandro, que todo pese a que desde el 15 de enero de 2018 se rechazó la terminación de la obra por no apegarse a la licencia originalmente concebida, como consta en un documento de la Miguel Hidalgo, donde se señala que la construcción no presenta la liberación de las medidas de mitigación emitidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda, y Así tampoco presenta dictamen ni reporte ocular del director responsable de obra previo recorrido con personal adscrito a la Administración de Registros y Autorizaciones. así es, Ah, así cabrón. es, así es. Sí, o sea, mira, el documento finalmente está ahí, o sea, la propia delegación la rechaza, ¿no? Y sin embargo, esta plaza, digo, no ha sido clausurada, sigue en funcionamiento, ¿no? Yo no la conocía hasta que un día un amigo me invitó y supe que ahí hay un restaurante de carne y bueno, ahí la verdad es que yo no la conocía, ¿no? Pero sigue ahí, o sea, nunca fue clausurada, de verdad, pese a que existe este documento, en donde manda la autoridad propia del Miguel Hidalgo, dice, no, esta construcción no cumple con lo que dijiste al principio, que fue del 15 de julio de 2015, y a pesar de tus manifestaciones de construcción que metiste, obviamente ahí con ayuda del personaje que hablamos de Obdilio Ávila, de todos modos al final la propia delegación termina rechazando y dice no. Yo creo que ya para entonces ya no estaba Obdulio, yo creo ya no estaba tampoco Xochitl, y bueno, pues las grillas entre los grupos pues son fuertes y quizá por alguna razón alguien dijo no vamos a aprobar esta obra, ¿no? Porque también digo, finalmente seguía siendo la administración de Xochitl, ¿no? Pero ahí hubo alguien que dijo, no, esto no se autoriza y explica todas las razones por las cuales está mal construida o tiene irregularidades la plaza, ¿no? Y hasta la fecha, digamos que es una plaza irregular en donde trabaja una empresa de la familia de Xochitl Gálvez, ¿no? Y que da casualidad que ella era la delegada cuando se construyó esa empresa, ¿no?